En este video vamos a estar hablando acerca de la oración. A continuación. Dios te bendiga una vez más con ustedes, el pastor Robinson Villalobos, y en este día vamos a estar hablando acerca de la oración. Amén. Y para empezar vamos a ir al libro de Lucas, capítulo número 11, versículo 9. Lucas, capítulo número 11, versículo número 9. Y dice así la palabra de Dios. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Gloria a Dios, mi hermano, ¿verdad? Uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? Nosotros como creyentes, como hijos, como hijas de Dios. Es un versículo muy conocido. Y quise empezar con este versículo para formar una base acerca de la oración. Jesús nos está diciendo en este versículo a través de su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjense, este es el principio, uno de los principios acerca de la oración. Dios nos está diciendo, pide, busca, toca, llama para que se te abra. Así que acordémonos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos que empezar creyendo primeramente que Dios quiere escuchar nuestras peticiones, que Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él con nuestras cosas, nuestras peticiones, las cosas que tú necesites, las cosas que tú desees, tus planes, tus metas, ¿verdad? Cualquier cosa que sea tu negocio, tu familia, tu ministerio, Dios quiere que tú sepas que Él está esperándote, que tú vayas a ese lugar secreto, que tú vayas a tener intimidad con Él y le pidas. Pídele, mi hermano. Tenemos que entender de que Dios no es como a veces como los padres terrenales, ¿verdad? Dios me ha dado a mí y a mi esposa la bendición de tener un hijo y solamente va a cumplir 3 años, y usted sabe que a esa edad los niños, ellos piden y piden y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y llega un momento que nosotros como seres humanos quizás no queremos escuchar, ¿verdad? Ya sabemos, quizás le hemos prometido a nuestros hijos, sí, lo vamos a comprar, lo vamos a hacer, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este otro lugar. Pero Dios no es de esa manera, mi hermano. Dios quiere escuchar tus peticiones. Es más adelante vamos a ver cómo Él quiere que pidamos las cosas constantemente. Como Él quiere que nosotros seamos constantes y perseveremos y no desmayemos en nuestra vida de oración. Amén. También dice buscar y hallaréis, llamar o tocar, dice la palabra de Dios en otro de los evangelios, y se os abrirá. Fíjense algo, hermano, es muy importante de que nosotros empecemos esta base, este tema acerca de la oración, entendiendo y teniendo la fe de que Dios quiere que nosotros pidamos, que nosotros busquemos, que nosotros toquemos las puertas, mi hermano. A veces no basta solamente con pedir. Si vamos delante de Dios, pedimos las cosas, creemos que Él lo va a hacer, confiamos en Él, pero yo quiero que usted entienda otra cosa. Debemos movernos como hijos, como hijas de Dios, y tocar las puertas, porque la palabra de Dios dice, cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar, cuando Él las cierra, tampoco nadie las puede abrir, pero es nuestra responsabilidad tocar las puertas,
Si tú le estás orando a Dios por un mejor trabajo, toca las puertas, aplica aquí, aplica allá, pregunta en tu iglesia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, familiares, conocidos. Métete en el internet y busca. Si tienes un sueño, una meta, si quieres comenzar un negocio, toca las puertas, ve dónde puedes abrir tu compañía, dónde puedes establecer ese negocio que quieres, dónde necesitas comprar la mercancía. Pero es necesario que nosotros, además de pedirle a Dios y confiar de que Él lo va a hacer, debemos tocar esas puertas, debemos buscar dónde es que está la bendición de Dios. Y quiero aclarar algo, ¿verdad? Porque no quiero que se malentienda. Toda bendición, como dice la palabra de Dios, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Pero es nuestra responsabilidad movernos y buscar y tocar las puertas y preguntar para que esas puertas que Dios quiere abrir se abran, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios, amén. Ahora, vamos a continuar yendo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan, capítulo 16, verso 24. Y dice así la palabra del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Mi hermana, mi hermano, esto es uno de los versículos más favoritos míos acerca de la oración. Es un versículo tan sencillo, pero tan poderoso, porque dentro del versículo nos explica tanto acerca de la oración, que yo creo, porque eso lo hace en mi vida, que este versículo bíblico te va a dar la motivación y el deseo de tú ir todos los días delante del trono de Dios y pedir por ti, por tu familia, por esas ideas, por esas metas, por cualquier cosa que sea. Porque aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está tratando de decir el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? Que debemos pedir para poder recibir. Pero después dice, después de la coma, para que vuestro gozo sea cumplido. Él está tratando de decir, pide, hija mía, pide, hijo mío, para que recibas y entonces tengas gozo. Porque yo sé que tú y yo hemos experimentado la respuesta de nuestras oraciones. Cuando llega eso que tú tanto has clamado, tanto que has añorado, cuando se convierte un familiar tuyo a Cristo, cuando Dios te abre las puertas para mudarte a ese lugar nuevo, cuando Dios te abre las puertas para comenzar esa compañía, un contacto nuevo, cuando Dios te da esa bendición de ese niño, ese bebé que tanto esperabas, viene un gozo sobre tu vida porque el tiempo de la bendición y de la promesa ha llegado a tu vida. Y Dios nos está dando una clave en este versículo bíblico. Pide, hija mía, pide, hijo mío, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que la clave para nosotros recibir y alcanzar esas metas, esos deseos que nosotros tenemos, es ir delante del trono de Dios y pedirle, para que entonces llegue la respuesta y nosotros podamos tener el gozo de obtener esa bendición, de que esa promesa se cumpla. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y quiero hacer una pausa pequeña aquí. Fíjese cómo Jesús comienza hablando acerca de la oración. Él les está refiriendo, o sea, les está diciendo una parábola de la necesidad. Y escuche bien, mi hermana, mi hermano,
de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabías tú que es necesario orar siempre sin desmayar? A mí siempre me gusta dar este ejemplo acerca de la oración. Cuando los hijos y las hijas de Dios entiendan la importancia de la oración, muchas cosas en su vida van a cambiar. Y quiero darte un ejemplo pequeño y rápido acerca de qué tan importante, qué tan necesario es la oración. Nosotros como seres humanos, todos los días comemos para poder recobrar fuerzas, para poder seguir adelante. Así de necesario es la oración. Así de necesario también es la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La oración es esa energía, esa fuerza, esa gasolina, como si lo ponemos ejemplo de un auto, ¿verdad? De un carro, que nos impulsa y nos da el ánimo, las fuerzas para seguir adelante. Es como un alimento espiritual, y lo es, así como lo es la palabra de Dios. Pero vamos a continuar. Lucas 18, versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora fíjese lo que dice Jesús, versículo 6. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. O sea, Jesús les estaba dando un ejemplo de un hombre malo, que era un juez en una ciudad, y que esta viuda venía a él todos los días de continuo. Y a él no le importaba hacerle justicia a ella o a ninguna persona en esa ciudad. Él decía que era una persona que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero como venía de continuo, él dijo: no vaya a ser que me agote la paciencia, así que le voy a hacer justicia. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Jesús, Dios, no es como este juez injusto. Por eso dice el versículo 7, ¿y acaso Dios, o sea, si este juez malo hizo justicia, le respondió al clamor de la viuda, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responder. O sea que Dios nos está diciendo que si nosotros nos proponemos y nos dedicamos y perseveramos en la oración y vamos a Él todos los días, clamando, pidiendo, Dios nos da dos secretos. Dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. O sea que entre tú más oras y prevaleces y sigues continuamente orando, Dios te hace justicia más rápido. Dios responde más rápido. Y no quiero que lo tomen a mal, pero es cierto. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad?, algo acerca de Daniel, en el libro de Daniel. Quizás podemos entenderlo un poco mejor. Pero Dios nos está hablando que es una necesidad el orar siempre, el no desmayar. Y quiere que entendamos, porque no he terminado de leer el último versículo 8, porque aquí es donde está la clave más importante. Dios quiere que entendamos y que creamos
Primeramente, de que Él nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Y segundo, de que Él lo va a hacer prontamente, rápidamente. Ahora, dice el final del versículo 8, en Lucas 18, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Jesús termina esta parábola con una pregunta. Él primero establece la verdad. Primero les dice a su pueblo, es necesario de que tú ores diariamente, que tú lleves una vida de oración, es una necesidad. Después empieza diciendo la parábola y llegamos a la conclusión de que Dios escucha nuestro clamor y de que no se va a tardar en respondernos. Eso es lo que Dios quiere transmitirle a su pueblo. Clama a mí, dice la palabra de Dios, venid a mí los cansados y los cargados y yo los haré descansar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le está tratando de transmitir a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Ven delante de mí, hija mía, hijo mío, pon tus cargas delante de mí. Pídeme a mí. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 4? Por ninguna razón estéis afanosos, sino que sean conocidas todas las peticiones delante de Dios con oración y ruegos y acciones de gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento morará en vuestros corazones y en vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios nos está tratando de enseñar que debemos depender de Él. Separados de mí, Juan 15, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Dios nos está tratando de enseñar que debemos de vivir una vida dependiente de Él. Que esa oración, esa comunión con Él tiene que ser diariamente, tiene que ser persistente, continua. Gloria a Dios, que es algo necesario. Y entonces nos está dejando saber que Él va a escuchar ese clamor y que nos va a responder prontamente. Pero la pregunta en el versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hará ya fe en la tierra? O sea, Jesús termina esta parábola haciéndote una pregunta. ¿Tienes tú esta fe? Y yo te hago esa pregunta en este día. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tienes tu fe de que cuando tú clamas y tú oras, primeramente que Dios escucha tu clamor? Y segundo, de que Dios no se va a tardar en responderte. Acordémonos una de las parábolas que dijo nuestro Señor Jesucristo. La parábola de la semilla. Dice que una fue sembrada sobre las rocas y vino el afán de este mundo y las dificultades y todas las cosas de este mundo y se ahogó y no pudo dar fruto. Yo quiero que tú entiendas algo, mi hermana, mi hermano. No importa qué cansado estés, no importa por los problemas que estés pasando, por la adversidad que estés enfrentando, aún más. Eso no es excusa para que nosotros no vengamos delante del trono de Dios, aún con más razón. Tenemos que venir diariamente y constantemente al trono de Dios para hallar la ayuda y el oportuno socorro, como dice la palabra de Dios. Así que no dejes que el afán de estas cosas, de este mundo, los problemas, la adversidad, en este mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero no temas, yo he vencido este mundo. Nuestra oración, nuestra vida de oración tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Una prioridad en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Que vamos a continuar yendo al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Dice así: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. En la predicación de la semana pasada estuve hablando un poco acerca de este versículo, pero quiero entrar un poco más en profundidad en el día de hoy, ya que estamos hablando de la oración.
Jesús nos está diciendo que todo lo que pidieres orando, y tú más que yo sabes, ¿verdad? Cuando tú entras a tu lugar secreto, a ese lugar, ese cuarto, ¿verdad? Donde tú oras a Dios, donde tú clamas a Dios, todo lo que tú le pidas a Él, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjese, hermano, hermana, en la oración hay algo muy, muy importante. Muy, muy importante. Y es por eso que muchos creyentes están teniendo un tiempo difícil en su vida de oración, hasta en su relación con Cristo, diría yo. Porque ellos oran, piden, claman, pero parece que no vieron los resultados, ¿verdad? O los beneficios de orar. Y quiero tratar de explicar esto un poco, ¿verdad? Tomarme un tiempo. La oración no tiene un tiempo. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando tú entras a ese lugar secreto, Dios no te dice, ve y ora por 5 minutos, ve y ora por media hora, ¿verdad? Pero Jesús nos da unos tips, unas claves. Y nos dice, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea que la clave de tener una vida de oración exitosa es que cuando yo entre a mi lugar secreto, a ese lugar donde yo he escogido para orar con Dios, o ya sea que estés en el trabajo, en el break, donde sea, que lo mejor es antes que tú salgas de tu hogar, de tu casa, tú le dediques un buen tiempo a Dios. Eso es lo mejor. Pero vamos a seguir en el punto. Cuando tú entres a orar, dediques ese tiempo y le estés pidiendo esas cosas a Dios, no salgas de ese lugar hasta que tú creas que lo que estás pidiendo va a suceder. Esa es la clave que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y como dije en el video pasado de la predicación de la semana pasada, quizás son 5 minutos un día, quizás otros minutos son una hora, depende de lo que estés pasando, depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero nosotros debemos salir de ese cuarto de oración con la fe y la seguridad que lo que hemos pedido en ese cuarto, Dios lo va a hacer. Y te voy a dar otro tip. ¿Cómo sabes tú que lo vas a recibir? Por fe, por supuesto. Pero hay muchas personas que van y claman a Dios, oran a Dios y salen de ese cuarto y todavía están preocupados. ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que eso que estoy pidiendo por esos biles Dios me va a proveer el dinero? ¿Será que mi hijo sí se va a sanar? ¿Será que Dios sí nos va a sacar de esta situación que estamos? Si todavía tú estás sintiendo y pensando eso, debes volver a tu cuarto de oración y no salir de allí hasta que tú tengas, como dice la palabra de Dios, Filipenses 4, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento morará en vuestros corazones y en vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea, que cuando tú entras al lugar secreto, a clamar, a pedir a Dios, tienes que dejar todo ese afán, todo ese estrés, toda esa carga, todas esas preocupaciones. ¿Y cómo lo dejas ahí? Fácil. Tú no sales de allí hasta que sientas esa señal, esa presencia de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú sigues clamando, tú sigues orando, tú sigues guerreando, hasta que ya toda esa preocupación, ese afán, esa carga, ese peso se va de ti y tú sientes que esa presencia de Dios llega a tu vida y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega a tu corazón y que en tu mente está guardado con los pensamientos de Cristo Jesús. Entonces vas a salir de ese cuarto de oración positiva, con fe, creyendo que lo que tú has pedido, Dios lo va a hacer.
Y entonces si te llama el vecino, si te llama la cuñada, si te llama la suegra, si te llama quien te llame y te dice, ¿cómo está la situación? Bien, gracias a Dios. Dios está orando y sé que va a responder. ¿Cómo sigue tu hijo? Bien, él ha sido sano por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sigue ese problema? Dios. Yo clamé a Dios y Él me respondió y me libró de todas mis angustias, dice la palabra de Dios. Llamamos las cosas que no son como si fuesen, caminamos por fe y no por vista. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Para los que no son creyentes, dice que el Evangelio es locura. ¿Qué importa lo que piensen los incrédulos, mi hermano, mi hermana? Nosotros somos personas de fe y no vamos a caminar por lo que ellos piensan, caminamos por lo que la palabra de Dios dice. Amén, y debemos pararnos firmes, gloria a Dios. Vamos a continuar yendo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si pedimos cualquier cosa que pidamos, que es la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos oye. Pero dice el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Aquí hay otra clave también para la oración. Primero nos está diciendo que nosotros debemos tener esta confianza. Que si pedimos cualquier cosa, que es la voluntad de Dios, Dios nos va a escuchar. Y después dice, y si sabemos que Él nos escucha, también sabemos de que obtendremos la petición que hemos pedido. Ahora, esto es bien fácil, ¿verdad? Porque esto no se trata de, Dios, hazme millonario a la semana que viene. Dame ese BMW hoy mismo. Esto no se trata de esto, mi hermana, mi hermano. Dios te puede dar un BMW, Dios te puede hacer rico. Abraham era rico, José era rico. Pero ¿sabe lo que muchos predicadores no enseñan acerca de José, acerca de Abraham? La vida de santidad, de dedicación, de fe que ellos llevaban. Primeramente, eran personas mundanas, eran temerosos de Dios, ejemplos para todos nosotros. Y segundo, de que para ellos llegar a esa prosperidad fueron décadas, años, 10, 20, 30 años. Así es, mi hermano, estudia las Escrituras porque esa es la verdad. Pero vamos a continuar aquí. Entonces sabemos que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, obtendremos las peticiones que hemos pedido. Ahora es bien fácil saber las cosas que son la voluntad de Dios, porque debemos pedir. Si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si Él nos oye, nos va a dar lo que pedimos. Ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nosotros tengamos salud, así que debemos orar por nuestra salud. Ayúdame a comer saludablemente, ayúdame a hacer las cosas necesarias, ¿verdad? Dame salud, mi cuerpo sano, y te declaras sano y bendices tu cuerpo. ¿Dios quiere que seamos prosperados? Sí, Dios quiere que seamos prosperados. La prosperidad viene de Dios, mi hermano, es una verdad. Yo no le voy a decir que Dios lo quiere pobre, pero le voy a decir otra verdad. Si usted es pobre o usted es rico, Dios lo ama igualmente. Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que los pobres siempre estarán con ustedes. Si usted es pobre o usted es rico, delante de los ojos de Dios, es lo mismo. El dinero no asombra a Dios ni nunca lo va a asombrar, porque Él es dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, del oro y la plata y de todo lo que está en este mundo. Amén. Así que, ¿qué es la voluntad de Dios? La palabra dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Ahora, no todos van a ser salvos, ¿verdad? Si conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque más son los que se van a perder que los que se van a salvar, porque ellos escogen su vida y este mundo, bueno, ya sabemos, ¿verdad?
Pero es la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que todos sean salvos, aunque no todos lo van a hacer. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros oremos por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, que sean salvos, por su salvación, por la prosperidad, por nuestra salud, ¿verdad? Le estoy dando ejemplos que la palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios. Y es por eso que debemos conocer la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, para nosotros para saber pedir conforme a su voluntad, para saber orar conforme a su voluntad. Amén, gloria a Dios. Y vamos a terminar yendo al libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, empezando en el versículo 2 hasta el 14, dice así: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, y esto es importante, 3 semanas, 21 días, ¿verdad? Él estuvo afligido. Versículo 3: No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, los 21 días. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora versículo 12, y aquí es donde entramos en lo que quiero tocar. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué nos está tratando de explicar nuestro Señor Jesucristo a través de estos versículos? Acuérdese que Daniel decidió humillarse delante de Dios, hacer cierto tipo de ayuno, quizás lo podemos decir, a humillarse delante de Dios, a buscar delante de Dios, a entender lo que estaba pasando. Acordémonos que el pueblo de Dios estaba pasando por una adversidad, un tiempo muy difícil, y él decide buscar de Dios, afligirse en ayuno, buscando la presencia de Dios, clamando a Dios, entendiendo qué era lo que estaba pasando. Desde ese primer día que Daniel decidió clamar y buscar de Dios, Dios escuchó, como ya hemos leído en su palabra, que Dios escucha nuestro clamor. Por 21 días. Pero cuando llega, vamos a decir Jesús, un ángel, no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero un enviado de parte de Dios, con la respuesta a Daniel, fueron 21 días después. Y la razón que dice este ser, dice: porque el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea que aunque Dios escucha nuestras peticiones, nuestras oraciones instantáneamente, desde el mismo momento que nosotros doblamos rodillas y nos ponemos a clamar a Él y a pedir, algunas veces hay oposición, mi hermana, mi hermano, como lo vemos en la historia de Daniel. Y es por eso que Dios nos manda a ser constantes en nuestra oración y clamar hasta que esa respuesta de nuestra petición llegue, porque hay una lucha espiritual, hay una batalla espiritual, y el Dios Todopoderoso, déjeme decirle, fácilmente vence a todos los enemigos. Para Dios ni siquiera es difícil.
pero este es el proceso espiritual. Algunas veces hay oposición cuando viene una gran bendición a tu vida, a tu familia. A veces hay oposición. Y en esos momentos cuando tú has clamado y estás en petición y buscando de Dios, y tú no ves inmediatamente la respuesta a Dios, eso no quiere decir de que Dios no te escuchó. Por el contrario, Dios te escuchó desde el mismo momento que tú decidiste buscar de Él. Pero eso quiere decir de que debemos seguir clamando y buscando, como lo hizo Daniel por 3 semanas, por 21 días, y buscando a Dios y esperando en Dios y creyéndole a Dios de que Él lo hará, y llegará el día que Dios envía su respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Así que vamos a repasar un poco antes de terminar. Dios quiere que pidamos para poder recibir. Dios quiere que busquemos, que toquemos para que esas puertas se abran, para que esas puertas que necesitas que se abran en tu vida se abran. Dios quiere que seamos siempre constantes en nuestra oración, que entendamos que es una necesidad el orar todos los días. Dios quiere que aprendamos su palabra y entendamos cuál es su voluntad para pedir cosas conforme a su voluntad, y que tengamos la fe de que Él nos escucha siempre desde el mismo momento que nosotros clamamos a Él, y de que quizás algunas veces la respuesta no llega instantáneamente, pero llegará, y nos manda a nosotros permanecer en esa fe, no dudar y permanecer positivos y creyendo de que Él lo hará. Amén, gloria a Dios. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y para tu familia, y nos vemos en el próximo video.